Luego superamos esta etapa de admisibilidad del caso, o esta regulación, este momento del proceso, ingresamos a lo que es el momento de la etapa preparatoria. Como ustedes saben, un proceso penal puede iniciarse ya sea por denuncia de la víctima o quien estuviera autorizado para realizarla, o por información o investigación policial, también de oficio del fiscal si advirtiera en determinadas circunstancias la comisión de un delito de acción pública podrá iniciar la investigación. A partir de allí se abre un periodo que es de averiguación preliminar. Este periodo de averiguación preliminar en el Código Procesal de Neuquén está establecido su duración en 60 días. 60 días que son hábiles. En ese periodo el fiscal deberá realizar las investigaciones necesarias tendientes a acreditar o no lo que es objeto de la denuncia. Vencido como máximo ese plazo, no es necesario que se tome todo ese plazo, deberá adoptar alguna decisión de qué es lo que va a hacer con ese caso. Y acá es donde empieza a cobrar fuerza lo que es el criterio de oportunidad, en contrapartida a la legalidad que nos regía en los sistemas mixtos. Puede desestimar la denuncia, la investigación, desestimar el caso, porque entiende que no existe un delito. Puede aplicar un criterio de oportunidad, ya sea por entender que el hecho es insignificante o tiene escasa relevancia, o sea, el hecho de la participación del imputado en el mismo. Puede asimismo establecer que existe un caso de pena natural. O a su vez puede disponer la remisión del caso dentro de estos 60 días, luego de esta averiguación preliminar, a las instancias de conciliación o de mediación. Puede disponer el archivo porque no se haya podido individualizar a los autores del delito o porque ya no existen más medidas o diligencias probatorias que producir y que tiendan a su adecuada individualización. O puede disponer, en el caso que así lo entienda, la apertura formal de la investigación penal preparatoria. Y aquí este es el caso en donde el fiscal, luego de analizar con todas estas alternativas a las que hemos hecho mención, que se prevén en la ley adjetiva, selecciona cuál es el caso al que le va a dar el tratamiento específico de investigarlo y eventualmente elevarlo a juicio y requerir un juicio oral y público para que el caso reciba una solución final con la aplicación de la ley penal. Una vez que dispone la apertura de la investigación, y bueno, realizará la formulación de cargos del imputado. Esta es una audiencia específica que también estudiarán con mayor profundidad en otros módulos. Brevemente diremos, es la oportunidad en la que el fiscal en una audiencia pública frente a un juez le hace conocer al imputado cuál es el delito por el que lo va a investigar, es decir, la calificación jurídica, la conducta que entiende ha sido, que tipifica en un delito, y cuáles son las evidencias que sustentan esa imputación que se está realizando. Esta audiencia tiene como finalidad primordial que el imputado conozca de qué lo va a investigar el fiscal y cuáles son los elementos con los que cuenta el Ministerio Público para dar inicio a esa imputación y llevar adelante la investigación. Durante el término de esta investigación preparatoria, que puede, en el caso de Neuquén, durar 4 meses a partir de esta formulación de cargos, plazo que puede ser prorrogado por otros 4 meses ante el juez para especificar cuáles son los actos que no se han podido realizar, y se podrá prorrogar a su vez 4 meses más, autorización que hay que pedir ya al colegio de jueces cuando determinados medios de prueba demanden un tiempo considerable que haga necesaria la prórroga, pero durante todo ese término realizará inspecciones, requisas, allanamientos, solicitará informes de expertos, realizará entrevistas informales con testigos,
informales en cuanto a la registración que les dará a los mismos, interceptará mensajes, secuestros, etc. Todo lo que son diligencias de investigación practicará en este término de 4 meses, y finalmente llegará el momento en donde va a ingresar a un momento crítico en donde deberá hacer una conclusión, un mérito de su investigación, y de acuerdo a eso tendrá distintas alternativas, ya sea formulando un requerimiento de juicio, de que se haga una apertura al juicio del caso, ya sea solicitando un sobreseguimiento o viendo como viable y así dictaminando la posibilidad de que se conceda al imputado la suspensión del juicio a prueba. Es decir, cuando hemos llegado a esta presentación que hace el fiscal y teniendo o haciendo de cuenta que sea el requerimiento de apertura a juicio, ingresamos a lo que es la etapa crítica, al momento crítico del proceso, es decir, el momento en donde se hace un control de mérito de esa acusación. Esa acusación el fiscal la formula por escrito, describiendo la conducta que le atribuye al imputado, la calificación legal que brinda la misma, cuál es la competencia que entiende debe tener el tribunal que juzgue. En el caso de Neuquén tenemos que para aquellos casos en donde se solicite una pena en concreto inferior o hasta los 3 años de pena privativa de la libertad, será juzgado por un único juez. En el caso de que la pena concreta que se solicita va a superar esos 3 años y llegará como máximo a 15 pena privativa de la libertad, el caso será juzgado por jueces técnicos en un tribunal colegiado de 3 miembros. Y para aquellos casos de delitos contra las personas que cometan lesiones gravísimas u homicidios, y que el fiscal requiera o vaya a requerir una pena superior a los 15 años, se establece la modalidad de juzgamiento por jurados populares. Esa acusación que realiza el fiscal, en el caso que haya querellante, debe comunicársela en primer término a este. En esa misma acusación el fiscal ya ofrece cuáles son los elementos de prueba de los que se va a valer para acreditar en el juicio esa acusación que ha formulado. En el plazo que determina la ley procesal, el querellante dirá si adhiere a esa acusación o quiere realizar una distinta. Y finalmente esta acusación se comunica a la oficina judicial. La oficina judicial dará traslado a la defensa para que la defensa conteste solamente qué pruebas ofrecería para el caso de un eventual juicio. ¿Por qué? Porque esto es lo que se contesta por escrito solamente. La defensa hace un ofrecimiento de prueba. Si quiere plantear que existió alguna actividad procesal defectuosa, quiere cuestionar el mérito de la acusación o solicitar un sobreseguimiento u ofrecer alguna alternativa, todo esto se va a tratar oralmente en el marco de la audiencia del control de acusación. En esa audiencia, como dije, el Ministerio Fiscal oralizará esa acusación que ha realizado y a esa oralización se podrán interponer o no oposiciones por parte de la defensa, ofrecerse conciliaciones, reparaciones, alguna alternativa, o podrá discutir también la legalidad y la pertinencia de la prueba que se está ofreciendo para el debate. El juez deberá resolver sobre cada uno de estos puntos sobre lo que se genere controversia y finalmente en su decisión establecerá, en el caso de disponer la apertura al juicio, cuál va a ser el tribunal competente, es decir, si será unipersonal, colegiado o por jurado, cuál es en definitiva la acusación, en qué términos se tiene por admitida, cuáles son las pruebas que se admiten para el debate, cuáles son las que se rechazan, brindando el fundamento de por qué se rechazan. Y lo que es importante en esta audiencia es que se discutan, y el juez así debe propender a hacerlo, a que las partes realicen convenciones probatorias. Como ustedes saben, las convenciones probatorias son aquellos aspectos del caso, de las distintas proposiciones fácticas que ha brindado el fiscal, sobre las cuales la defensa no tiene
controversias. Y en razón de no existir controversia, carece de razón que se practiquen en el juicio elementos de prueba y discusiones tendientes a probar algo sobre el cual no existe oposición por la contraparte. Entonces, el juez debe proponer a que en esta audiencia se realicen estas convenciones probatorias, toda vez que facilitan cuáles son los puntos en definitiva que quedan de discusión para que estos sean los que se ventilen en el debate. En esa resolución final, el juez debe expresar cuáles han sido las convenciones probatorias a las que han arribado las partes y cuál es el alcance de las mismas, a fin de que éstas sean tenidas en cuenta por el tribunal de juicio y tengan claro cuál es el objeto sobre el cual las partes van a debatir en el debate. Una vez que el caso es elevado a juicio, queda pronto a realizar lo que es el juicio oral y público, ya sea de acuerdo a cuál la competencia que se haya asignado por parte del juez del control de acusación. Lo que es importante destacar aquí es, como habrán advertido, la producción el ofrecimiento y la admisibilidad o rechazo de la prueba se hace en esa audiencia de control de acusación. Es decir, que al momento del juicio, los jueces de este tribunal no toman ningún contacto en cuanto a verse obligados a aceptar o rechazar alguna prueba, por cuanto esto ya fue discutido. Solamente ellos sabrán cuáles son los elementos de prueba que han sido admitidos y de los cuales deberán permitir la producción en el debate. Esto es a los fines de que el juez no tenga que inmiscuirse en el contenido de la evidencia y del caso para poder resolver si es pertinente o no su producción en el juicio. Toda esta tarea le es reservada a otro juez, que es el juez del control de acusación, que debe conocer el caso, cuáles son las evidencias que lo sustentan para poder darle eventualmente la apertura del juicio que solicita el fiscal, y quien se encuentran en mejores condiciones de analizar la pertinencia o no de la prueba que se está ofreciendo al debate.